Fue un robo, porque cuando un artista interpreta la obra de otro, debe pedir el permiso del autor antes. Pero la canción que Fabiana Cantilo tomó de Andrés Calamaro fue, de cierta manera, apropiarse de algo sin que se lo ofrecieran. La canción Mi enfermedad es de Andrés. Es cierto, pero la hiciste famosa. Sí, por Maradona, que la llevó a Sevilla. ¿Cómo Maradona la hizo famosa? Claro, porque Maradona dijo, me gusta esa canción, el rey hizo ting con la varita, y ahí empezó el despelote. Corría el año de 1992. Maradona estaba cumpliendo la suspensión de 15 meses que le habían impuesto tras dar positivo en un control antidoping en marzo de 1991, mientras jugaba para el Napoli en Italia. Durante la temporada de 1992-93, Diego era el flamante refuerzo del Sevilla de España. El futbolista argentino se va a estrenar con su nuevo equipo dentro de unos minutos en partido amistoso frente al Bayern de Múnich, actual líder de la liga alemana. No es comparable a ningún debut mío porque yo nunca me había retirado tanto del fútbol. Esto es comparable solamente, la felicidad que me da hoy el fútbol es comparable cuando nacieron Yanina y Dalma. Esa es la única comparación que puedo hacer. El argentino también tuvo un recuerdo para sus últimos momentos en Italia. Que yo fui acusado de estar drogado para jugar y eso no es verdad. Se lo digo al presidente de la Federación Italiana. Su regreso se convirtió en el gran acontecimiento de ese verano en Europa e invierno en Argentina, y Maradona decidió acompañarlo con su canción favorita de ese momento, Mi enfermedad, pero la versión de Fabi Cantilo. Esta versión, impulsada por el reconocimiento de Diego, se transformó en un éxito tanto a nivel nacional como internacional. Sobre esto, Fabi comentó que fue ella quien eligió la canción. Según su versión, Fito Páez, que en ese entonces estaba en pareja con Cecilia Roth, recibió un cassette de su cuñado Ariel Roth, hermano de Cecilia. En esa cinta había 3 canciones de Los Rodríguez, la banda liderada por Calamaro, en la que Ariel era el guitarrista. Según Fabi, Fito le preguntó si le gustaba alguna de las 3 canciones y ella eligió Mi enfermedad. La cantante destacó su habilidad para seleccionar canciones, ya que la canción fue un hit. Finalmente, Mi enfermedad se convirtió en el 7º track del álbum Algo Mejor, y se transformó en un éxito de ventas gracias al toque mágico de Maradona, como señala la propia Fabi. Tanto así que durante la vuelta de Maradona al fútbol, en el estadio del Sevilla se pudo escuchar cómo en los parlantes sonaba su versión de Mi enfermedad. Y el tercer corte fue Mi enfermedad, cuando Maradona dijo, esto es bárbaro que yo, y se fue a Sevilla y volvió a jugar al fútbol y lo puso en los altoparlantes. A mí nadie me invitó a Sevilla, yo la vi el partido por televisión. ¿Y nadie te invitó a rogando que gane, porque si perdiera Yeta. Claro, mufa. ¿Entendés? Entonces yo que gane esto, porque si no soy Yeta con la canción. Poco después, la popularidad de Los Rodríguez también estalló en Argentina gracias a canciones como Sin documentos, y todos descubrieron que Andrés Calamaro era el verdadero autor de la canción. Fabi, con una mezcla de humor y seriedad, comentó que nunca nadie le dijo gracias, refiriéndose al impulso que su versión le dio a la banda de Calamaro. Este, por otro lado, compuso otras canciones dedicadas al astro del fútbol y además durante la concentración de la selección argentina en 1994. Calamaro, acompañado de Fito Páez, tuvieron la oportunidad de dedicarle la canción Salud, Dinero y Amor a Diego Maradona. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Última. Brindo por seguir queriéndote toda la vida. Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Que la salud no falte a toda la humanidad. ¡Qué grande!